Pues muy buenos días, queridos alumnos, queridas alumnas del seminario. Pues les doy la más cordial bienvenida a su clase de espiritualidad cristiana. Hoy, jueves 6 de abril del 2023, damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos, disfrutando pues de la vida que nos ha concedido el Señor tener y sobre todo, bueno, pues que aún en su misericordia nos permite disfrutar de su amor, de su gracia, de su poder. Y bueno, confío en Dios de que hayan podido pasar una linda cena, que haya sido un momento de refrigerio espiritual, de poder alimentar nuevamente nuestro espíritu, de poder renovar nuestras fuerzas. La vida cristiana, queridas hermanas y hermanos, la vida cristiana lleva consigo en sí misma la, la necesidad de Dios. La vida cristiana en sí misma lleva consigo la necesidad de poder encontrar en Dios, pues, el consejo que necesitamos ante esas decisiones difíciles que tenemos que tomar, ante esos momentos dolorosos donde necesitamos que alguien nos siga brindando esperanza. Necesitamos aquello que aumente nuestra alegría, ¿no? Y nuestra felicidad cuando las cosas salen bien. La vida cristiana tiene muchos, muchos colores. No es blanco, no es negro. Tiene muchos colores. Y, y es en esa forma de colores, de aromas, de sabores, de sinsabores que la vida cristiana tiene, pues que evidentemente nosotros necesitamos siempre volvernos a Jesús y experimentar su gracia y su amor. Así que vamos a continuar hoy, hermanos y hermanas, vamos a continuar hoy. eh, y hoy vamos a hacer algo diferente. Iniciamos con una lectura divina. Bueno, les voy a dejar de tarea, no tiene ninguna implicación para su calificación, pero sí para su vida cristiana. Les voy a dejar de tarea que me manden a mi WhatsApp una lectura bíblica que ustedes hayan respirado. Mándenme un audio, no me lo escriban, mándenme un audio en donde me digan cuál es la cita bíblica, ¿no? La porción bíblica que ustedes eligieron para respirar ese texto, ¿no? En los ejercicios que hemos venido haciendo. eh, Recuerden que tiene que ser una lectura, hay que respirar, hay que meditar, hay que reflexionar. No necesitamos leer muchos textos, solamente con aquellos que ustedes puedan enfrentarse y puedan descubrir qué lecciones de espiritualidad, no de exégesis bíblica. Eso, no se preocupen por eso. No quiero que ustedes me interpreten el texto. ¿Qué dice tal palabra en hebreo, en arameo, en todo? No, yo no quiero eso. Quiero, por favor, que solamente me traten de explicar qué lecciones espirituales ustedes encuentran en ese pasaje. No quiero darles yo el pasaje porque sería limitarles a una vasta cartilla espiritual que tenemos en el texto sagrado, y me gustaría saber si ustedes pueden identificar los textos que les permitan a ustedes respirar espiritualidad. ¿Ok? Entonces, tenemos hasta el lunes de la próxima semana que podamos hacer este ejercicio, ¿no? Bueno, espiritualidad tenemos hasta el martes, entonces sí, tenemos hasta el lunes para que ustedes puedan enviarme este ejercicio, mándenme un audio, nómbrenme la cita y no necesitan leerme la cita, yo la buscaré, pausaré el audio cuando ustedes me digan cuál es la cita. Yo lo voy a pausar, voy a leer el texto, lo voy a respirar igual, el que ustedes hayan leído, y quiero que ustedes me digan qué lección espiritual. Y si yo puedo compartirles una lección espiritual que yo pueda encontrar de ese texto, con todo gusto se los estaré compartiendo. ¿Les parece? Así que así vamos
ejercitándonos para ir buscando estos textos, para tomar un tiempo para leer la palabra. Bueno, ahora varios están de vacaciones, pero bueno, a veces en las vacaciones también es lindo tomar un poco la palabra y respirar, ¿no es cierto? Y los que estamos acá y que no vamos a salir de vacaciones o no vamos a salir de casa estos días, pues da igual, hermanos. Mientras tengamos un tiempito libre, podemos respirar la palabra. ¿Ok? ¿Se puede ser claro con la consigna? ¿Sí? Insisto, no es de su calificación, no va a influir en su calificación, en su libreta, pero sí en su vida espiritual. Y yo eso es lo que quiero, que ustedes de a poco vayan siendo impactados en su vida espiritual. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a iniciar la clase y vamos a seguir reflexionando en aquello que tiene que ver con la espiritualidad de Jesús, ¿no? La espiritualidad de Jesús, queridos alumnos, es nuestro máximo referente, es, es nuestro punto de partida, es el lugar donde nosotros tenemos que investigar, el lugar donde nosotros tenemos que abrevar, que tenemos que acercarnos. Experimentar la espiritualidad de Jesús nos lleva a una dimensión que nos va a colocar en un plano donde podamos enfrentar la vida de diferente manera. Esto es interesante, hermanos, ¿no? Conocer y vivir la espiritualidad de Jesús nos va a colocar en un plano de vida plena. ¿Ah? Repito, conocer y acercarnos a la espiritualidad de Jesús nos va a permitir a todos nosotros poder tener un camino de humanidad, ¿no? Un camino pleno, un camino de bendición. Y bueno, en ese sentido, creo que nosotros somos ah, inspirados a que eso sea parte de nuestra vida y sea como el patrón a seguir. Ustedes saben que hay un pasaje, eh, un segundo, solo quiero ver si lo encuentro, porque bueno, hay un pasaje interesante si ustedes quieren hacer espiritualidad de este pasaje, está bien, pero hoy lo traigo a la clase porque me da como el marco para poder seguir hablando de la espiritualidad de Jesús en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro en el capítulo 2 versículo 21, siempre anótenlo, subrayenlo en su Biblia, yo lo tengo subrayado, mediten en él, hagan espiritualidad de este texto. Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 21, 2:21. Sí, dice, pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro, para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Y fíjense lo lindo que es lo que dice Pedro, para que sigáis sus pisadas, para que sigáis sus pisadas. La vida espiritual está impulsada, está inspirada en Jesús, ¿no? El texto, si me permiten hacer una paráfrasis, lo puedo leer de esta manera. Dice, porque para esto yo fui llamado. Si ustedes lo leen, las hermanas dirían, para esto fui llamada. Traten de leerlo de manera personalizada. Ese es hacer la lectura respirada, ¿no es cierto? Para esto fui llamado. La pregunta es, ¿por qué Dios me llamó? ¿Para qué me llamó Él? Dios me llamó. Y la pregunta y la respuesta es, para que pudieses, como Cristo,
sufrir, ¿no? Por Él, porque Él nos dio ejemplo. Y, y lo más lindo es que debemos seguir sus pisadas. Así que la espiritualidad de Jesús nos plantea huellas que Él ha dejado en el mundo, en el tiempo, que fueron registradas en el texto sagrado, y que estas huellas nos guían, nos colocan, nos inspiran, nos inspiran. Un cristiano que no reconoce las huellas de Jesús no se va a sentir inspirado para seguirlo, ¿no? Para seguirlo. Y entonces va a caminar para cualquier lado. Y va a caminar sin rumbo, va a caminar sin dirección, va a caminar sin esperanza, va a caminar sin tener un referente de transformación. Entonces, creo, me parece a mí, que considerando lo que Pedro dice, debemos nosotros seguir sus pisadas. Y la gran pregunta es, ¿cuáles son esas pisadas? ¿No? En términos prácticos, ¿cuáles son? ¿De qué manera las pisadas de Jesús eh, son esos faros, como esas luces, ¿no? Que se prenden en la oscuridad para seguir a Cristo? Bien, dicho esto, voy a seguir compartiendo y nos quedamos con nosotros, queridos hermanos y hermanas, analizando, ¿no? Este, algunas de las características. La primera, dijimos, hermanos, que la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad plena, feliz. Jesús fue feliz y por eso pudo hacer felices a los suyos. Un cristiano que no es feliz difícilmente puede hacer felices a los suyos, difícilmente. Lo segundo es que a Jesús le encantaba la gente, ¿no? Porque él venía a compartir la experiencia del Padre, ¿no? La experiencia del Padre, eh, y la espiritualidad del Padre es una espiritualidad que él ama la vida, pero es alguien que ve la vida en las personas y no las juzga, no las condena, ¿no es cierto? Hablábamos del shalom, hablábamos de lo que significaba la paz de Cristo, ¿no? La paz, el shalom, hacia aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Entonces analizábamos por qué cuando vemos a alguien siempre le decimos paz, ¿no? Y por último veíamos cómo el ministerio de Jesús fue direccionado hacia los pobres. Nosotros tenemos que estar siempre. Tuvimos el culto del área de servicio el sábado pasado y bueno, ahí reflexionábamos, ¿no es cierto?, que uno de los criterios que va a tener Jesús para separarnos, según el Evangelio de Mateo, capítulo 25, el criterio o la regla que va a utilizar Jesús para separar unos a su derecha y otros a su izquierda, va a ser en qué hicimos por los pobres, qué hicimos por los indefensos, qué hicimos por aquel que estuvo en la cárcel, en el hospital, por el que tuvo hambre, por el que tuvo frío. Esa será la marca, esa será la medida, ¿no?, que vamos a tener nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús plantea en su experiencia que la espiritualidad, el espíritu de Jesús siempre estaba cerca de los últimos, de los despreciables, de los que nadie quería. Bueno, eso vimos ya la clase pasada, lo menciono como a manera de repaso. Vamos a ver una cuarta característica, y esta característica es muy importante también en la espiritualidad de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús lucha contra los ídolos que dan la muerte. Nuestros ídolos, los que vamos construyendo, nos van guiando no a un camino de bendición, sino nuestros ídolos luchan, pelean con todas sus fuerzas para ocupar el primer lugar que le corresponde a Dios. Por eso es que muchas personas tienen en primer lugar los ídolos que han ido construyendo.
Y no solamente imágenes, ¿no es cierto? Fotografías u objetos sagrados que a veces pensamos que ciertas personas veneran o adoran, sino de aquellas cosas que nosotros como cristianos hemos ido construyendo, ¿no? Y que están basados en el poder, en la ambición, en las cosas materiales, que está basado en falsas modestias, ¿no? En fin, en un sinfín de situaciones que Jesús va a decir. Entonces, ¿qué podemos decir de este punto? Podemos decir que el Dios de Jesús, recuerden que Jesús transmite una espiritualidad del Padre, que eso es fundamental, porque el Padre, al igual que Jesús, están en contra del mal, en contra de aquello que representa lo contrario a lo que ellos son, ¿no? Están en contra del sufrimiento y sobre todo de la muerte. La muerte no es el plan de Dios. La muerte, hermanos, aun cuando nosotros, los que hemos vivido la experiencia de perder a un ser querido, pensamos que Dios tuvo mucho que ver en esa pérdida. La verdad es que la muerte nunca ha sido su plan, nunca ha sido su deseo, nunca lo fue, ¿no? Nunca lo fue. Por eso es que Él siempre termina consolándonos, ¿no? Eh, y entonces Jesús vive a Dios como una presencia buena, no mala, ¿no? No mala. La presencia de Jesús nunca traerá pesar, ni maldición, ni, ni algo que a nosotros nos haga pensar que Él quiere castigarnos o que lo hizo porque es un Dios malo. No, no. Jesús, hermanos, va a transmitir a un Dios en una experiencia buena que va a bendecir la vida y que nos lleva a luchar contra todo lo que hace daño, contra todo aquello que lastima no solo nuestra vida, sino la vida de las personas. El Señor nunca favorecerá el mal, ni lo que éste representa. Jamás se moverá en las tinieblas. Jamás se alegrará con el sufrimiento. Jamás hará que el diagnóstico médico que tengamos, ¿no es cierto? Ya sea de una enfermedad terminal o ya sea de una enfermedad crónica degenerativa, venga porque Dios ah, no tiene cuidado de nosotros. No, nunca será. Todo esto, hermanos, todo lo que vivimos forma parte del pecado, forma parte de la experiencia de, de las consecuencias que el pecado ha traído, ¿no? Por eso, ah, el dolor, las guerras, los asesinatos, la violencia, la muerte misma, no va a ir en función nunca, nunca de, de pensar que es Jesús o pensar que es Dios quienes hacen esta parte, ¿no? Y creo que esto nos va a ayudar muchísimo a entender la espiritualidad de Jesús, porque Dios siempre va a estar con los que sufren, siempre va a estar con los que sufren. ¿Ok? Les voy a pedir, voy a dejar la diapositiva aquí para que si ustedes puedan ir leyendo, les voy a pedir un segundito. Ajá. Voy a ausentarme un minutito y ahora vuelvo. Regáleme unos minutitos.
Listo, hermanos, hermanas, perdónenme, por favor. Tuve que atender algo. Bueno, continuamos. Tony de Melo decía, ¿no? Digamos de Dios lo que queremos, lo que querramos decir, pero no lo hagamos menos humano que nosotros. Esta frase es muy interesante, hermanos, porque yo, como digo, nosotros podemos, ante las situaciones de la vida, ante las circunstancias de la vida, poder considerar las cosas que suceden en nosotros, pero, pero no podemos nosotros hacer menos humano a Dios cuando Él ha querido todo para nosotros. Jesús siempre gritó contra dos ídolos muy importantes que deshumanizan a las personas, el dinero y el poder, porque estos dos ídolos, ¿no? Que a veces el ser humano consciente o inconscientemente lo tiene, exige víctimas. Y hay muchas personas, hermanos y hermanas, que terminan siendo pues cautivas, ¿no? Cautivas de todo esto. Y evidentemente, pues esto provoca que el Señor tenga la intención de decir, no permitas que esto lastime tu vida. Por eso Jesús siempre gritó o lo dijo en alta voz, no le deis al César lo que es de Dios, porque a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Pues como dijimos en la diapositiva anterior, son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. No podemos servir a Dios y al dinero, ¿no? No se puede acumular bienestar solo por acumularlo, cuando no hay una razón de ser. Vemos nosotros en las noticias, ¿no? A un montón de gente que sale en la lista de las personas más ricas del mundo. ¿Qué hacen con tanto dinero si finalmente todos vamos al mismo destino? La crisis es el signo por excelencia. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque cuando nosotros estamos en crisis, cualquiera que ésta sea, Dios nos dice, no se puede vivir de cualquier manera. Tenemos demasiado para vivir bien. Y quizás las crisis que pasamos, las situaciones que enfrentamos, pues nos van haciendo más humanos, ¿no? Más humanos. Eh, y creo que eso es lo más importante que todos nosotros tenemos que luchar, ¿no? Eh, Gracias a Dios tenemos muchas cosas, más allá de lo que significa el tema de de las situaciones difíciles a las que enfrentamos, pero la verdad es que gracias a Dios tenemos muchas cosas buenas por las cuales vivir. Cuiden que su corazón no esté, no esté inmerso en búsqueda de ídolos, ni de poder, ni de dinero, ¿no es cierto? Sin sentido, sin razón. No significa que el Señor condena la riqueza, no, el Señor no condena la riqueza. El Señor lo que condena es que si tu corazón está en la riqueza, condena si el dinero ha tomado el lugar que le corresponde a Dios. Si el dinero, en vez de servir al reino, el reino sirve al dinero. Eso es lo que a él le complica, ¿no es cierto? Y, y no se trata, queridos hermanos, decir, bueno, yo ese problema no tengo porque yo soy pobre. A veces el ser pobre, ¿no es cierto? No significa que no acumulemos en nuestro corazón, ¿no es cierto? El sentimiento de hacer de nuestras poquitas cosas también nuestros ídolos, ¿no? También nuestros ídolos. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Una quinta característica de la espiritualidad de Jesús es que esta es siempre es alentada por la compasión. Jesús es experto en compadecerse, pero vamos a aprender un poco sobre esto. La compasión como principio de actuación. Este título, queridos alumnos, tiene que ver básicamente con que
Si nosotros queremos actuar en favor de alguien, siempre debe nacer de un corazón compasivo, que eso fue lo que le pasó a Jesús. Jesús actuaba no por reacción, no era reactivo. Jesús actuaba porque su propia naturaleza, ¿no? Le impulsaba a ser como él era. ¿Y cómo era él? Compasivo. La compasión es un principio dinamizador de Jesús. Es un principio dinámico, ¿no? Y lo dinámico no es estático. Lo dinámico siempre va cambiando para bien, siempre va creciendo, siempre se va haciendo mucho más grande. Y entonces esta actitud de Jesús para compadecer a las personas, para compadecerse de las personas, no lo hace bajo ninguna circunstancia en un sentido de lástima. No es un gesto lastimero el que tiene Jesús por la viuda, por el pobre, por el indefenso, por el pecador, por la prostituta, incluso por la gente de élite, ¿no es cierto? Es un principio dinámico, es un principio en donde vemos claramente cómo Jesús eh, es su esencia de actuación, ¿no? Una compasión, vivir una vida de compasión, nace de una manera de cómo nosotros miramos la vida. Habemos cristianos que vemos la vida como algo pesado, como algo difícil, ¿no? Como algo eh, sin sentido. Vivimos la vida como si esta fuera siempre un día nublado, un día gris, un día triste. La mejor manera que nosotros tenemos para cambiar nuestro lente o nuestra percepción, perdón, la mejor manera que tenemos de cambiar nuestra percepción sobre una vida fría, solitaria, sombría, es cambiándonos los lentes y poniéndonos unas que sean sobre la compasión. Tenemos que aprender a mirar, porque un modo de mirar que se convierte en gestos de bondad. Jesús es experto en transmitir lo que Dios es como bondad, como compasión. Hoy mucha gente hace leña del árbol caído. Muchos encontramos solo señalamiento donde tendríamos que encontrar consuelo, ¿no? A veces en la iglesia, cuando hay una situación, ¿no es cierto?, de disciplina, la iglesia en vez de convertirse en un cuerpo de restauración, se convierte en un cuerpo de linchamiento y de juzgamiento. Y eso no está bien. Necesitamos ser más compasivos, más empáticos, más poniéndonos en los zapatos de los otros como Jesús lo hizo. Nunca es cierto, nosotros si alguien comete algo que no está bien hecho, un delito, un pecado, está bien, nosotros no lo vamos a avalar, pero no somos nadie para condenar a las personas. Dios solamente es juez. Dios es nuestro juez. A nosotros nos queda de alguna u otra manera, en la medida de nuestras posibilidades o del lugar que nos corresponde, acompañar, abrazar y esperar que las cosas puedan ser buenas. Pero todo nace de cómo miramos. Cuando nosotros vemos en la parábola del Padre Bueno, que ya les platicaba, que, que muchos han pensado que es la parábola del hijo pródigo o del hijo que se va, pues realmente tendría que llamarse la parábola del Padre Bueno, porque
El héroe, el actor principal de esta parábola es el padre, no es el hijo. Y en esta parábola vemos cómo se sitúa ante el hijo que le da por muerto y le pide la herencia. El hijo pide la herencia, se va a un país lejano, ¿no? Y el padre no sabe si vive o muere, si está vivo o está muerto. No hay nada más difícil para el corazón de un padre o de una madre no saber dónde se encuentra su hijo. Hoy que nos encontramos ante realidades de muchos padres con hijos desaparecidos, caso muy cercano, ¿no es cierto?, que han luchado mucho, mucho tiempo, muchos años, la familia Comca para saber qué fue de su hijo. Y han pasado mucho, mucho quebranto. Y este padre pasa lo mismo, no sabe si su hijo está vivo o está muerto. Espera el regreso de él y algún día, ¿no?, lo ve de lejos. El texto dice, queridos hermanos, que al verlo, cuando el padre ve al hijo, no lo ve con bronca, no lo ve con resentimiento, no lo ve con decirle, viste, te lo dije, ahora te aguantás, ahora no sos más mi hijo, ¿no? Ahora vas a ser uno de mis jornaleros, de mis trabajadores. No, eso no dice. El Padre bueno, hermanos, es el modelo más desafiante que nosotros, los cristianos, tenemos. Es un modelo, es, eso es una de las pisadas que hay que seguir de Jesús, ¿no? Que es lo que decía Pedro, siguiendo sus pisadas. Y cuando uno mira lo que hizo el Padre dice, le temblaron las entrañas, se compadeció, se conmovió por dentro. Compasión, queridos hermanos, compasión. La palabra compasión viene de una raíz griega que significa entrañas, que significa vísceras, tripas, diríamos, ¿no? En muchas partes. Lo que está en nuestro estómago. ¿Mm? Y compasión, cuando Jesús dice que sintió dolor y tuvo compasión, es porque él sintió un dolor en su estómago, ¿viste? No sé si a ustedes les ha pasado que hay momentos en donde uno tiene un dolor de estómago que te dobla, ¿viste? Principalmente aquí en la boca del estómago, que se te arma un dolor que te dobla y que no te podés levantar. Bueno, eso es lo que significa compasión, porque a veces hemos confundido la compasión con el, ay, pobrecito, qué lástima me da, vamos a darle algo. Eso no es compasión, eso es un gesto lastimero que nosotros podemos tener con una persona, porque decimos, ay, pobrecito, y después nos vamos y se nos olvida. Eso no es compasión. Compasión es lo que Jesús sentía cuando veía a las personas que estaban como ovejas que no tenían pastor y que hizo algo por ellas. No solamente es mirar aquello o aquellas personas que están mal, sino es hacer algo por ellas. El padre siente dolor en su corazón al ver a su hijo, verlo en la condición en la que llegó y se conmueve por dentro. Siente dolor, un dolor profundo, un dolor que lo quiebra, un dolor que lo hace llorar, un dolor que le hace gritar, le hace clamar un grito, el grito de la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El Padre que abraza, nos abraza en la cruz. ¿Qué sentimos por nuestros hermanos,
por nuestro prójimo. Es muy probable que sintamos el dolor por personas muy cercanas a nosotros. Pero ¿qué de los otros? ¿Qué de los otros? ¿Cómo los miramos? ¿Cómo los tratamos? ¿Con qué ternura nos acercamos a ellos? ¿O somos de los que hacemos leña del árbol caído? ¿O somos de los que nos sentimos como el fariseo diciendo, mira, yo soy bueno, mis hijos son buenos? Ah, pero fíjate, el hijo de la hermana, el hijo del hermano. No, nunca hagamos eso. El que esté firme, mire que no caiga, dijo el apóstol, ¿no? Debemos, debemos desarrollar una espiritualidad que esté acompañada de sentir dolor por aquellos que están pasándola mal. Debemos sentir dolor por aquellos que están sin Cristo, no alegrarnos, no alegrarnos. Es cierto, cada uno debe sufrir las consecuencias de sus propios actos, pero no seamos nosotros los que hagamos más pesada su cruz o su condena. No seamos nosotros. La imagen que encontramos del Padre abrazando, consolando, llorando por su Hijo en una actitud tierna es más de una madre, ¿no? Que de un padre. Un padre, un varón no podía mostrarse así en público. Ya les explicaba en alguna clase que era impropio para un padre hacer todo lo que Jesús hizo, pero no una madre. Y vemos a Jesús en este acto con actos que solo una madre podría hacer, ¿no? Porque si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, los profetas manifiestan que Jesús tiene rasgos de ser una madre que abraza a sus hijos. Entonces, hoy el mundo necesita menos verdugos y más compañeros del camino. Hoy el mundo necesita menos personas que tengan el hacha en la mano queriendo cortar cabezas, sino necesitamos gente más empática, más, más amable, más gentil. Y esto es muy interesante, hermanos. Fíjense de lo que sucede. Dice, en el Levítico, en el libro de Levítico, hay una frase que dice, sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. La santidad en el libro de Levítico es uno de los aspectos fundamentales. Pero la pregunta es, ¿quién es este Dios santo? ¿Quién es este Dios santo? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Y la respuesta, el Dios que está en el templo. Esta imagen, esta idea de considerar que el Dios santo, el Dios que es diferente, ¿no es cierto? Solamente es un Dios que encontramos en el templo. Por eso el templo de Jerusalén era el templo más importante, ¿no? De la fe judía. Por eso el templo de Jerusalén era y hasta la fecha, ¿no es cierto? Sigue siendo el símbolo de identidad religiosa. ¿Y qué idea nos da esto? O la idea que el que ama solo Israel, el que ama solo Israel y rechaza el resto de los pueblos, es el Dios que bendice solamente a los buenos. ¿Quiénes eran los buenos en el tiempo del Antiguo Testamento? Israel. Israel era el pueblo elegido. Entonces, todo lo bueno tendría que pasarle al pueblo de Israel y todo lo malo tendría que ser a los pueblos paganos. Por eso Dios siempre va a bendecir a los puros, a los de que son de Él. Bendice a los observantes de sus normas, de sus decretos, de sus ritos, ¿no? Y va a maldecir a los pecadores.
Esta idea, ¿no es cierto?, nos hace entonces hacer esa separación entre los que son dignos de un gesto de compasión y los que son rechazados, ¿no? Vos no mereces un abrazo, vos no mereces una palabra de aliento, no mereces un gesto de ternura. Pero esto se cambia, hermanos. Esta concepción de que solamente Dios es un Dios de un grupito de personas o de un pueblo, ¿no? Y todos los demás no hay bendición de Dios, cambia cuando Dios se encarna a través de Jesucristo. Y entonces sucede algo maravilloso. Ahora Dios es visto como el amigo de los pecadores, no solo de los que están en el templo, sino de los que están fuera del templo. Pero en aras de la verdad, ¿no? Y en aras de ser justos y ser ah, haciendo una lectura correcta del Antiguo Testamento, debemos saber, hermanos, que hay infinidad de pasajes que la Biblia nos dice que Dios siempre va a amar no solo a Israel, sino que Jehová, que Yahvé, va a amar a los demás pueblos, a los que no son del pueblo de Israel. Y una historia muy famosa que nosotros encontramos es la historia de Jonás. ¿Por qué Jonás se enoja tanto? Pues porque él no concibe, no le entra en su cabeza que, que Dios pueda concederle gracia, perdón al pueblo más terrible, sanguinario, cruel, asesino, idólatra, el pueblo más despreciable, el pueblo que se cometían las peores atrocidades, sanguinario como lo fue la ciudad de Nínive, ¿no? Capital del imperio asirio. O sea, a Jonás no le entra a la cabeza eso. Pero el relato de Jonás, la historia de Jonás, nos plantea una historia donde Dios es un Dios de hacerse amigo de los pecadores y concederles el perdón. Por eso Dios manda a su profeta y le dice, anda y predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. ¿Qué hizo Nínive? Escuchó y se arrepintió y Dios no los castigó y les concedió gracia. Por eso Jonás se enojó. Y aún muchos de nosotros nos seguimos enojando porque ¿cómo es que Dios puede mezclarse con, perdón, hermano, se me vino la frase del Chavo del Ocho, de Doña Florinda que le decía a Kiko, ¿no? No te juntes con esta chusma. Perdónenme el tema, tal vez ustedes no fueron fanáticos del Chavo del Ocho, pero es como decir eso, y lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto? Es como si uno le dijera a Dios, no te juntes con esa chusma, ¿no? Ellos no merecen eso. Yo sí, porque yo voy a la iglesia, porque soy cristiano, porque doy mi diezmo, porque ayuno, porque soy religioso, pero no sentís compasión, no haces algo por el que está caído, no te ensucias las manos, no sacas cara por alguien que dicen, está bien, él es culpable, pero no lo apedreen más, no lo apedreen más. Dios, cuando se encarna en Jesús, se hace ver como amigo, no solo como vecino, ¿no? Sino como amigo de los pecadores. Esta invitación a lo santo, ¿no? Este concepto de santo que existía en el Levítico, sed santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo, generaba este pueblo de Dios, ¿no? Y decía, bueno, ¿quién es este Dios santo el que habita en el templo? ¿Y quién es, en qué lugar está el templo? Pues en nuestro pueblo, en nuestra propiedad, ¿no? Entonces, esto generaba un sentido de discriminación. Entonces, todo lo que no era judío, ¿no es cierto? No, no servía. Entre ellos mismos, conforme pasó el tiempo, hicieron sus mismos actos discriminatorios, ¿no?
¿Por qué? Porque había un lugar donde solamente los hombres podían estar. Luego estaba el patio de las mujeres, donde las mujeres no podían mezclarse con los hombres, ¿no es cierto? Y luego había otro lugar, el patio de los gentiles, que era así como que, bueno, ustedes allá, hasta el fondo, hasta la galera, ¿no? Eh, porque los hombres, ni siquiera las mujeres, que aún eran, las mujeres seguían siendo judías, formaban parte del pueblo de Dios, pero no, listo, ustedes son harina de otro bolso, ¿no? Entonces, ellos mismos empezaron a tener muchos actos discriminatorios entre ellos mismos, ¿no? Entre el pueblo de Israel. Ya ni se diga en los actos discriminatorios que hacían con otros pueblos, principalmente con los samaritanos, ¿no? El pueblo se sentía santo, apartado, se sentía impoluto, ¿no? Y excluía a todo lo que no oliera a judío, ¿no? O israelita, los paganos. Entonces, dentro del pueblo, incluso como dije, había distintos rangos. Estaban los sacerdotes, los varones, los sanos, ¿no? Los sacerdotes estaban en la cúspide de la pirámide del estatus social. Eran los meros meros, diríamos. Estaban en la élite del poder, ¿no? Los sacerdotes. El Sanedrín. Los hombres, no las mujeres, los hombres eran los que ordenaban, mandaban y decían. En cambio, los sordos, los tullidos, los mudos, los leprosos, no tenían acceso al templo, no podían entrar al templo. Si se entiende la santidad así, hermanos, entonces no es una santidad que promueve la comunión, sino es una santidad que promueve la discriminación. Y a eso vino Jesús. Jesús vino a romper esos paradigmas. Por eso la parábola del buen samaritano. Por eso, tanto el levita como el sacerdote, que se sentían santos, que se sentían parte del pueblo de Dios, que creían que todas las bendiciones de Dios eran para ellos, no podían por su propia convicción de ese concepto de santidad, tocar al moribundo o al que pensaban que estaba muerto porque se iban a contaminar, porque para ellos eran más importantes sus rituales que las personas mismas. Y Jesús lo condena profundamente. Jesús dice, están mal, están equivocados, porque el samaritano que no tenía sus prejuicios, que no estaba atado a sus rituales, a sus religiosidades, pudo hacer el bien, pudo ser el prójimo. Si nosotros, hermanos, decimos, no, solo los de la iglesia de Dios, solo nosotros, todos los demás son los paganos, estamos mal, estamos discriminando. Si solo decimos, no, los de la iglesia de Dios somos los únicos que nos vamos a salvar, estamos tomando un papel que no nos corresponde a nosotros, ¿no? Y entonces decimos, no, todos los demás están mal, todo el mundo es contrario a nosotros, todos los demás no merecen la bendición de Dios, solo los de la iglesia de Dios séptimo día. Si ese es nuestro concepto de santidad, si esa es nuestra postura, si vamos a pensar que nuestra religiosidad es mucho más importante que ir y tocar al prójimo y convivir con los demás para hacer influencia y salvar a las personas para Cristo, no para nuestra denominación, para Cristo. Entonces, no estamos promoviendo la comunión, sino estamos igual discriminando. Uno de los graves problemas que todavía, queridos hermanos, lo digo firme, con mucho respeto, pero muy firme en lo que digo, ¿no es cierto? Todavía en nuestra iglesia seguimos luchando con aspectos discriminatorios. Todavía, porque hubo mucho tiempo en nuestra iglesia donde la iglesia en Argentina era la iglesia de los polacos, ¿no? La iglesia de los europeos, la iglesia que venía gente alta, rubia, ojo celeste, ¿no es cierto? Y todo el que fuera diferente era la negrada. Hasta la fecha, hoy he escuchado muchas de estas expresiones de la negrada.
la indiada, ¿no? El negro de tal por cual ese. ¿Por qué? Porque aún, ¿no? Estamos equivocados en la espiritualidad de Jesús, porque hemos hecho una espiritualidad excluyente, ¿no? Racista, de la cual Jesús no es partícipe, ni lo alienta, ni lo quiere, sino que todo lo contrario, lo seguirá condenando. Gracias a Dios hemos ido avanzando, gracias a Dios pudo haber un pastor morocho acá, ¿no es cierto?, en Argentina, pero yo sabía que muchos tenían ese recelo conmigo porque yo no era blanco de piel, ¿no es cierto? Este, y entonces cuando alguien desarrolla sentimientos de exclusión, no puede ser compasivo, no puede ser compasivo. Cuando alguien ve entrar a una prostituta a nuestro templo y le empieza a juzgar y nos empezamos a alejar, le decimos, no, no se junten con esa persona, no estamos siendo compasivos. Si entrara un alcohólico, un drogadicto, que no fuera a generar lío, ¿no es cierto? Que no fuera a generar conflictos, sino que estuviera allí, ¿no? Y nos retiráramos de él, eh, no seríamos compasivos. No, si entrara una mujer, por ejemplo, a nuestros cultos con pantalón, eso es muy típico, y empezáramos a hacer escarnio de ella, ay, ¿cómo entró de pantalón? Y, y si así pensamos que estamos demostrando la espiritualidad de Jesús, estamos muy equivocados, estamos muy lejos de eso, ¿ok? Entonces, ah, es un gran desafío la espiritualidad del Señor. Jesús capta con gran lucidez que esto no era de Dios. Esa separación, esa exclusión no era de él. Por eso, hermanos, él introduce este principio que dice, sed compasivos como vuestro Dios es compasivo. Este es el principio divino, ¿no? La compasión de Dios, porque Dios es compasivo. Esa es la regla. Y ya les dije, no el gesto lastimero de, ay, pobrecito, ay, sí, no, ay, me da una lástima. No, porque eso no está sintiendo dolor, eso no refleja un dolor real, no refleja el dolor que te permite decir, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo. Sed compasivos, dijo el Señor, esa es la regla, esa es la nueva regla. Y compasivos con todos, aun cuando son diferentes a ti, ¿no? Hoy no estamos de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo, el transvestismo y todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? Condenamos firmemente que eso no es el propósito de Dios, pero en esa condena también nos olvidamos que esas personas son seres humanos, que también sufren, que también lloran, que también son creación de Dios, aunque ellos no lo reconozcan, ¿no? Que necesitan la gracia de Dios. Pero siempre esta condena social y religiosa que nosotros hacemos ante estas prácticas, ¿no es cierto?, revelan en nosotros, queridos hermanos, pues a veces las hipocresías que esto conlleva, ¿no? Porque, ¿qué decimos? No te juntes con ese que es gay, ¿no? O con esa que es lesbiana, o con ese transvesti, ¿no? Vemos mal, si, si, si a mí me vieran platicando con una persona así, tal vez ustedes dirán, oh, algo está aquí pasando, y juzgaríamos, y diríamos, oh, el pastor, mira, está hablando mucho con ese que es homosexual, ¿no? Y habría una condena, ¿no? Pero fíjense, si a mí me vieran hablando con un hermano, con una persona que sabemos que es re mentiroso, que dice mentiras, nadie condenaría eso, ¿no?
o alguien que comete adulterio, o alguien que está fornicando. Nadie, hermanos. Incluso lo invitamos a comer un asadito y ya está, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en esta condena social que hacemos de estos grupos de personas, ¿no es cierto?, que necesitan la compasión del Señor, terminamos en vez de acercándonos, alejándonos de ellos. La santidad de Dios no está en que rechaza a los paganos, a los pecadores, sino en su no exclusión a nadie. Jesús no excluye a nadie. Jesús seguramente, no, es muy probable que en su tiempo haya habido personas homosexuales. Es muy probable, ¿no? No tenemos relatos de esos en el texto sagrado, pero cuando dice que él se juntó con todos los pecadores, entran todos. Él no los excluyó, ¿no es cierto? No los excluyó. Si no excluyó al ladrón que estaba en la cruz, ¿no? Que había seguramente violado, matado, robado, en fin, mil cosas. Si no lo excluyó, ¿por qué nosotros sí hacemos acepción de personas? La santidad de Dios no está en rechazar a los paganos o a los pecadores. La santidad de Dios está en no excluir a nadie, en su amor compasivo. Dios es grande, mucho más grande de lo que nosotros pensamos. No es como nosotros. Alguien me dice, ay, Abraham, ¿vos pensás que esa persona se va a salvar? No lo sé, porque yo no soy Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios que nosotros no somos Dios, hermanos, porque nuestros criterios están muy alejados a los criterios de Dios. Debemos desarrollar estos sentimientos de Dios, incluyendo a todas las personas. Por eso Jesús decía, ¿qué de más hacéis si vos saludás a los o amás a los que te es fácil amar, ¿no? ¿Qué de más hacéis? Y nada, o sea, a mí no me cuesta trabajo amar a mi mamá, a mi esposa, a mis hermanos. No me cuesta trabajos, de verdad, los amo mucho. Pero ¿qué de aquel que me ofende? ¿Qué de aquel que ha hablado mal de mí, que me ha levantado chismes? ¿Qué de aquel que tiene envidia de lo que yo hago? ¿Puedo amarlos como podría amar a mi esposa, a mi mamá, a mi familia, a mis amigos, a la iglesia? Debemos replantearnos estas situaciones, ¿no? A la luz de Jesús. La compasión no es una virtud más, sino es la única manera de mirar la vida. Sed compasivos como vuestro Dios es compasivo. Las personas, los acontecimientos, desde una actitud parecida a la de Dios. Por favor, hermanos, no rechace a nadie. No, y luche para que en sus iglesias no haya eso. Es la única manera que tenemos de ser humanos. Es la única manera de ser buenos, de seguir las pisadas de Jesús. Hay que ponerle en el centro de la espiritualidad, en el centro de la iglesia, para volvernos cada día más humanos, más el reflejo de Jesús. Alguien escribió en el chat y dice, nosotros muchas veces nos armamos de un concepto, a veces errado, y ahí es un punto de partida para la discriminación. Claro, claro, porque muchas veces esas discriminaciones, incluso hablo de los polacos, ¿no es cierto?, que discriminan a los morochos, ¿no? Pero pasa lo mismo, el morocho discrimina al polaco, pasa lo mismo, ¿no? Había el testimonio de un amigo mío que él sufrió mucho bullying porque él era de piel clara, ¿no? Y de ojo claro, este, y le hacían bullying por eso. O sea, a veces no se trata de que, ay, sí, los que somos morochos, somos discriminados por los polacos. No. Hoy fíjense, hoy hay muchos restaurantes o muchos lugares que dicen el local se reserva el derecho de admisión.
¿Qué significa esto? Que si ven a alguien que no les conviene a ellos por su vestimenta, por su color de piel, por su nacionalidad, por su orientación sexual, no lo admiten, lo excluyen. Escuché una noticia en México de un restaurante muy famoso que lo acusaron de discriminación porque solamente al frente del local, en la terraza, diríamos, del negocio, ponían a personas de piel clara, bien vestidos, con un nivel alto económicamente, y todos los demás que no entraban en eso los mandaban al fondo o les negaban la mesa. Entonces, es cierto lo que dice Tatiana. A veces nos formamos un concepto, ¿no? Y ese concepto es cerrado, no está bien, y bueno, hacemos esta discriminación. Y entonces, si nos encontramos a un samaritano, entre comillas, moderno, pues nos hacemos a un lado, nos hacemos a un lado. No, no debemos naturalizar el pecado, eso me queda muy claro. Jesús nunca lo normalizó, lo naturalizó. El Señor siempre hacía ver, sin duda, los aspectos, ¿no? De de sus malas acciones. Este, y por eso le decía, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús nunca naturalizó el pecado, no lo normalizó, no lo encubrió, no dijo, bueno, metele ficha y seguía haciendo lo que vos quieras. No, 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 no. Pero en ese proceso, ¿no? Él estuvo allí, abrazando, ¿no? Cuidando, protegiendo. Es la espiritualidad de Jesús. ¿Ok? Muy bien. Un segundito, vamos, porque me pasé hablando y no sé la hora. Muy bien. Son 10:21. ¿Ok? Sí. Estamos a las 9. Sí. Bueno, vamos a ver otra más y nos vamos al receso. Vamos a tomar un recesito. ¿Mm? La mirada compasiva. La mirada de Jesús, hermanos, siempre ha sido una mirada llena de compasión. Ya vimos que la regla que tenemos de Jesús es, sean compasivos como vuestro Dios es compasivo. Pero algo muy característico de Jesús, hermanos, era mirar. Jesús miraba mucho, ¿no? Más de la cuenta, diríamos nosotros, más de la cuenta, miraba mucho. Y las tradiciones bíblicas que tenemos en la Biblia han recogido la mirada compasiva de Jesús siempre en primer lugar a las personas que sufren, a la muchedumbre, a las masas, porque él vivía enamorado de la gente. Jesús no fue un solitario, ¿no es cierto? Que a diferencia de, de, del concepto monástico que hoy hay, donde se prefiere alejarse de la gente, donde uno diría, ay, yo sería feliz donde no hubiera gente a mi alrededor. A él todo lo contrario, le gustaba rodearse de la gente, le gustaba rodearse de los niños, porque entiendo que él estaba enamorado de, de las personas, ¿no? Los amaba y su amor era sincero y sigue siéndolo. Pienso que el Señor sigue mostrando su bondad y su misericordia eh, ah, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y algo que nos enseña seguir las pisadas de Jesús es que él tenía una gran capacidad para observar, para mirar el sufrimiento y la necesidad de las personas y siempre estaba allí para, pues para atender esas necesidades, ¿no? Eh, Cuando nosotros vemos en el pasaje de Mateo capítulo 14:14 y dice que, eh, voy a leerlo, Mateo 14:14.
Cuando él alimenta, es la narración de cuando él alimenta a 5,000 personas. El pasaje dice, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, la miró, no le pasó desapercibida. Dice, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Ese dolor en el estómago, ¿no? Ese dolor que te provoca el ver a las personas que necesitan y decir, ¿cómo les ayudo? ¿Qué hago para que ellos estén bien? ¿No? Y entonces el pasaje dice, y cuando tuvo compasión de ellos, sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, no fue de que, ay, pobrecito, qué lástima me dan. Bueno, listo, chao. Vayan al templo y vean a ver qué hacen. Bueno, cuídense mucho, ¿no? Voy a estar orando por ustedes. No, el Señor hizo algo, porque la compasión se despierta siempre con la mirada. Si Jesús no hubiera visto a las personas, no hubiera ah, abierto sus ojos para estar atento a las necesidades que estos tenían, pues hubiera pasado de largo, ¿no? No se hubiera dado cuenta que había mucha gente que estaba enferma y la enfermedad trae sufrimiento, ¿no? Tal vez hubo ciegos, dentro de esos había cojos, paralíticos, leprosos, ¿no? No sé, hidrópicos, etcétera, endemoniados. O sea, todo eso evidentemente provocaba en las personas, pues el no tener, no tener la felicidad que ellos tanto anhelaban. Y Jesús no pasa de largo. Y Jesús no le dice, bueno, ay, si voy a estar orando por ti. Él toma acción, hace algo y los empieza a sanar. Y en el otro pasaje que tenemos de Mateo 9, versículo 36, que es la otra narración que tiene que ver con que la mies es mucha, cuando Jesús, dice el texto que va por las ciudades y las aldeas y va haciendo tres cosas. Jesús va enseñando, va predicando y va sanando. O sea, la acción de Jesús no solamente se queda en palabras, sino en acciones. Y el versículo 36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión. Vean, siempre, siempre vamos a encontrar esto, siempre. Vamos a ver un Jesús que mira, mira, mira. Miró a la mujer encorvada, miró a, a Zaqueo, bueno, ¿a quién no miró? El Señor mira a todas las personas. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y entonces él se dedicó a enseñarles, ¿no? Al ver a la gente se conmovió porque estaban cansados y abatidos como ovejas sin pastor. Cuando usted ve a alguien que esté triste, pregúntele si puede hacer algo por él o por ella. Y si le dice que no, que todo está bien, diga, yo me dejas orar por ti y ore por esa persona, ¿no? Ore por esa persona. Mándele un audio con una oración. Este, a veces uno no puede hacer mucho, ¿no? A veces uno solo solo estar allí. Este, y creo que cuando uno está abierto a mirar como Jesús mira, pues ayuda muchísimo a transformar nuestra vida. Cuando se encuentra con la viuda que va a enterrar a su hijo, la reacción de Jesús es no llores, pero no lo hace en ese sentido como mucha gente le dice a una persona, a alguien que pierde a alguien amado, ¿no? No, no llores, porque a veces pensamos que llorar es falta de fe. No, no, lloramos porque somos humanos, porque estamos en camino de humanización, porque somos buenos y esa bondad se duele, ¿no?
Entonces, cuando Jesús se acerca y le dice no llores, no lo hace con reproche, no lo hace con discriminación, no lo hace con un sentido religioso, decir, no, mira, estás llorando, eso es falta de fe, pues que no crees en mí. Yo te puedo resucitar a tu hijo, etcétera. No, no, fue esa palabra tierna de decirle, no llores, no llores. Y si vas a llorar, yo quiero llorar contigo. Cuando Dios se encarna y se acerca al sufrimiento, esta es su reacción. Esta es la reacción de Dios. Cuando se acerca al corazón sufriente, Dios siempre nos dice, cómo me encantaría que no sufrieras. Cómo quisiera que no lloraras. Me duele verte sufrir. Porque eso que te hace sufrir o que te ha hecho sufrir, yo no lo quería, nunca lo quise. Pero aquí estoy. La mirada, la palabra, los gestos, ¿no? De Jesús son tan tiernos que seguramente esto pudo haber consolado o al menos haber traído un poco de alivio al corazón de esta viuda que iba a enterrar a su único hijo y que iba a quedar sola y desamparada. No llores. Y si lloras, déjame llorar contigo. Déjame también sentir tu dolor, ¿no? Esto es lo que Jesús quería decirnos. A Jesús le caracterizaba su sensibilidad. Él no era indiferente, no era alguien que su carácter fuera temperamental, que cambiara de un momento para otro, que a la mañana estuviera contento y a la tarde estuviera enojado. No, no es alguien que tiene un carácter como el que a veces nosotros tenemos, no. Sino es alguien que es muy sensible, que siempre tiene los ojos abiertos. Él tiene los ojos abiertos para ver en qué puede servir, qué puede ayudar, en qué puede bendecir a alguien. Ante el sufrimiento de los otros, él se detiene, él no avanza, él trata de hacer algo. No lo logró con todos, no logró hacerlo con todas las personas, ¿no es cierto? Pero con las que pudo, con las que tuvo contacto en la tierra, él lo hizo, ¿no? Lo vemos en muchos de estos relatos en los evangelios. Jesús ve en el rostro de las personas la fragilidad y la vulnerabilidad que nos permite ser humanos, ¿no? Somos frágiles, morimos en un abrir y cerrar de ojos, nos enfermamos en un abrir y cerrar de ojos, nos metemos en problemas en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Jesús no pasa desapercibido, no para su mirada lo que nosotros vivimos. Y a veces el Señor solo hace algo mejor que cualquier cosa, solo está allí, escuchándonos, acompañándonos, hasta que la tormenta pasa, hasta que la noche oscura se desvanece y nace el sol de un nuevo día, ¿no? Un sol de un nuevo día. Cuando deja de llover y el cielo se despeja, entonces hay un sol de la esperanza, de seguir viviendo, de seguir avanzando, de seguir creyendo que, que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿no? Entonces, de eso se trata la vida. Y Jesús tenía los ojos muy abiertos. La compasión no brota por la ley, no brota porque haya una norma que le dijera a Jesús, bueno, mira, cuando alguien sufre, la ley dice que hay que consolar. Bueno, pues vamos a consolar porque la ley dice, no, Jesús no está atado a ninguna ley. No está de que, bueno, si está en nuestra doctrina, lo hago, y si no, bueno, pues no lo hago. No. Los escribas y fariseos están preocupados por el cumplimiento de la ley y viven para eso, ¿no? Y desafortunadamente, como viven para eso, terminan olvidándose de lo más importante, quién es el prójimo. Jesús reacciona de manera diferente y mira a las personas. Tampoco brota de los derechos humanos, ¿no? Hoy tan hablado de los derechos humanos, todos tienen derecho, ¿no? No, va más allá.
Es alguien que evidentemente está comprometido con su creación y sigue comprometido con cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. Abran sus ojos, queridos hermanos. Vean que pueden ayudar. No dejen que su dolor, que su enfermedad, que sus problemas los centren solo en ustedes mismos. No, no, no. Eh, para sanar nuestras heridas, el mejor remedio es ayudando a otros también a sanar, porque en su sanación también hay sanidad en nuestras vidas. No, no miremos que el mundo solo gira alrededor nuestro, aun cuando lo que vivimos es importante, ¿no? Yo puedo estar enfermo de una enfermedad crónico-degenerativa, pero no me puedo solamente centrar en mi enfermedad y en decir, bueno, yo solo tienen que verme a mí, compadecerme a mí, que mi esposa solamente me atienda a mí y que solo el pastor venga a orar por mí y que la iglesia siempre esté orando por mí. El mundo no solo gira alrededor de mí, sino también en torno de otras personas que también están pasando igual o peor que yo, o peor, ¿no? Entonces, tenemos que abrir nuestros ojos para lograr que las cosas cambien. Ujú. Muy bien. La mirada compasiva nos libera de ideologías, justificaciones, teorías, marcos normativos. No hay excusa, ¿no? No hay excusa. Es que los de descendencia alemana no nos juntamos con los aborígenes aquí nativos, ¿no? No, 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 no. La mirada compasiva nos aleja de todo eso, hermanos. Este, no porque sos mujer y como mujer tu palabra no vale. No, no es cierto, no. No es cierto, no hagamos eso. Todavía hay iglesias donde en un lado se sientan los hombres y en otro lado se sientan las mujeres, ¿no? No sé de dónde viene o por qué seguimos manteniendo eso. Entiendo que tal vez hemos malentendido la espiritualidad de Jesús. Nos arranca siempre de la indiferencia. Recuperar la espiritualidad de Jesús implica una mirada diferente, una mirada compasiva. Hay corrientes, hay momentos, hay ideas que nos invitan a ir por otros caminos, ¿no? La conciencia, el aquí y el ahora, el silencio, la unidad interior, todas estas doctrinas del yoga, del feng shui, de toda esta meditación trascendental, esto que solo vos en armonía con la naturaleza, vos en armonía con tu mundo, claro que es bueno y es importante aprender de eso, buscar nuestra paz interior, nuestro equilibrio interior, ¿no es cierto? De ir al psicólogo, el psicólogo siempre nos va a decir, no, vos sos importante, vos sos el mejor, vos necesitas recuperar tu identidad, etcétera. Está bien, pero si nosotros solo nos quedamos con eso y no aprendemos a mirar a los demás, pues vamos a terminar en un mundo egoísta, donde solamente nos miraremos nosotros. Pero si queremos centrarnos en la espiritualidad de Jesús, tenemos que aprender a mirar a las personas, abrir nuestro corazón, a juntarnos con ellas, a abrazarlos, a tocarlos. No te toco porque tenés sida, sos un sidoso y me vas a contagiar. Hoy, desafortunadamente, con el tema de la pandemia, hermanos, el ser humano sacó lo peor de sí mismo, ¿no? La indiferencia que dolía, el no poder abrazar, consolar, el no poder estar cerca, mucha gente vio a sus seres queridos morir sin poder ni siquiera estar con ellos en el momento de la agonía. Algunos ni siquiera tuvieron la oportunidad de sepultar a sus seres queridos, ¿no es cierto? Este, y hoy la sociedad se ha vuelto igual, ¿no? Se ha vuelto indiferente, es una sociedad que se ha vuelto extraña con el otro, desconfiada del otro, ¿no?
seguimos viendo mal a una persona que estornuda. No sabemos si trae todo el COVID o no. Este, en fin, creo que si nosotros seguimos la práctica de Jesús, ¿no es cierto? Eh, Practicando a las personas, aquellos que son diferentes a nosotros físicamente, si tienen alguna deformidad. Hay pobre gente que sufre, ¿no? La discriminación por alguna deformidad en su cuerpo y bueno, que todo el mundo se le queda mirando y le señala y susurra. Eso no está bien, ¿no? Tenemos que siempre ser amigos de aquellos que el mundo desprecia. Si le miramos a las personas, a la iglesia de forma compasiva, entonces habrá cambios significativos en nuestra existencia. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer aquí un receso. Si alguien de los alumnos que están presentes quieren hacer algún comentario, alguna, ah, algo que quieran decir, eh, alguna pregunta, adelante, antes de irnos al receso. No sé si voy siendo claro o no. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos al receso, ¿les parece? Tomamos unos minutitos de receso, 10 minutitos y volvemos a la clase para terminar.